En esta nueva lección vamos a hablar sobre la masturbación y sus contraindicaciones o sus efectos secundarios, tanto en el cuerpo como en la mente. En el mundo hay un grupo de personas que dominan económicamente a los pueblos. Ellos conocen el poder del sexo y no abusan de él, pues perderían su dominio y su poder. Sin embargo, han creado toda clase de vicios a los pueblos para embrutecerlos y explotarlos. Ellos saben que un pueblo bruto, lleno de vicios y sin ninguna potencia sexual, es más fácil de manejar, como a borregos. Los sexólogos modernos están destruyendo las posibilidades de una juventud fuerte y vigorosa, aconsejando a nuestros jóvenes el vicio de la masturbación. Kinsey, Master y Johnson, considerados los padres de la sexología moderna, afirman que un joven se puede masturbar varias veces al día. Y según ellos, la medicina no ha podido encontrar la menor alteración de la salud provocada por la masturbación, según ellos. Según estos sexólogos tan famosos, la masturbación, tanto en el hombre como en la mujer, es de primordial importancia en el desarrollo psicosexual. Afirma igualmente la sexología moderna que el varón puede tener relaciones sexuales con la mujer durante la menstruación. Esto es perjudicial porque el menstruo es una sustancia muerta y fría, y el varón absorbe ese frío a través de su órgano genital que pasa al cerebro, afectando aún más la potencia sexual. También afirman algunos sexólogos modernos que las relaciones anales son opcionales y que son satisfactorias. La gnosis dice que realmente cada órgano del cuerpo cumple una función. ¿Y el ano para qué sirve? Para defecar y no para tener relaciones sexuales. Quien tiene relaciones sexuales por el ano daña sus esfínteres y genera con facilidad un proceso de hemorroides y de infecciones a nivel del intestino grueso o colon. Estas relaciones se constituyen en un factor de riesgo en la propagación de enfermedades de transmisión sexual, no nada más entre los varones homosexuales, también entre los varones heterosexuales. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, afirma que el sexo cumple dos funciones, una afectiva espiritual y la otra fisiológica. Como función fisiológica, el sexo es el resultado del desarrollo de los caracteres sexuales primarios, o sea, el desarrollo sexual orgánico. El varón completa su desarrollo físico-sexual a los 21 años y la mujer madura sexualmente a los 18 años. Durante los primeros 7 años de vida, la energía sexual en el niño se encuentra repartida por todo el organismo. De los 7 a los 14 años, la energía sexual se recoge en las gónadas, en los testículos y los ovarios. No significa que no haya energía sexual en el cuerpo, pero se recoge o se concentra principalmente en las gónadas, testículos en el varón y ovarios en la mujer. Y se dan los cambios en el varón y en la mujer. En el varón se estiran un poco sus huesos, su cuerpo toma forma varonil, le cambia el tono de la voz, se inicia un cambio, pero todavía no ha completado su desarrollo. Es la etapa de la pubertad. Para esta época ya el varón
dispone de semen y de espermatozoides. Ya como a partir de los 14 años se empieza a disponer de semen y de espermatozoides. Pero estas células no están debidamente maduras. Científicamente se sabe que los espermatozoides, o sea, la semilla masculina, comienza a madurar a los 18 años y completa su maduración a los 21 años, cuando el varón logra su desarrollo testicular, endocrino, etc. A los 21 años logra su desarrollo testicular, endocrino y de todo su cuerpo madura a los 21 años. Por lo tanto, antes de los 21 años es absurdo estar derrochando lo que todavía es inmaduro. Cuando enfocamos al reino vegetal nuestra mirada y tomamos como ejemplo el árbol de limón, afirmamos que si cogiéramos la primera cosecha antes de desarrollarse, o sea, sin permitir madurar sus primeras semillas, atrofiaríamos la vida del árbol. Lo mismo ocurre con el reino animal. Y he aquí el cuidado de los médicos veterinarios. Los animales igual. Los ganaderos, cómo cuidan a los toros de Lidia, o a los sementales, o cómo cuidan a los caballos, al punto de que les ponen un aro en el glande, en la punta del falo, para que ni siquiera se puedan erectar, porque cuando los caballos se erectan, muchas veces con una simple erección, eyaculan el semen. Ellos saben muy bien que la fuerza, la potencia, la vitalidad, la virilidad, la belleza de su pelaje y la salud del caballo está fundamentada en su semilla, en su esperma. Por eso lo cuidan como si fuera oro. Pero los seres humanos no, ¿verdad? Claro, en el fondo hay un objetivo malévolo, maligno, y es embrutecer la especie humana. Aunque no nos lo creamos, así es. El ser humano cada vez está más embrutecido, es más elemental, es más primitivo. Y los fines que hay detrás son maquiavélicos. Por eso cada vez está aumentando la pornografía y por lo tanto la masturbación, porque va de acuerdo a los fines de ciertas fuerzas de las que en este video no quiero hablar. En el ser humano ocurre lo mismo. Si el varón entra en el abuso sexual con prostitutas o con el vicio terrible de la masturbación antes de los 21 años, viendo pornografía, antes de que se maduren completamente sus semillas o sus espermatozoides, esto va a atrofiar su desarrollo sexual endocrino, o sea, sus glándulas endócrinas de secreción interna. Y por lo tanto, le va a traer consecuencias para toda su vida. Al no desarrollarse en forma normal el órgano sexual por la masturbación y el abuso sexual, a los 35 años la bodega de energía sexual comienza ya a agotarse. Por eso hay mucha gente que ya a los 35 o 40 años ya tienen disfunción eréctil y ya empiezan sus primeros síntomas de impotencia. Es muy pronto, 35 o 40 años ya tener problemas para erectarse, pero eso es debido a que no se permitió que las glándulas endócrinas de secreción interna se desarrollaran por haber incurrido en el vicio de la masturbación antes de los 21 años, cuando todavía no se ha completado el desarrollo físico y sexual de la fisiología orgánica de ese varón. Eso va a atrofiar su desarrollo sexual endocrino y le traerá consecuencias para toda la vida, claro, para toda la vida. Al no desarrollarse en forma normal el órgano sexual por la masturbación y el abuso sexual, a los 35 años la bodega de energía sexual comienza a agotarse. Y eso afecta no solo a las gónadas, sino a todo el organismo.
a todos los sistemas, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Uno de los sistemas que recibe la mayor paliza es precisamente el sistema nervioso central. Sufren con el gasto del desenfreno sexual y a los 35 años se acaba la juventud y se inicia la vejez, que termina en la impotencia, dirigiéndose a pasos gigantescos hacia el cementerio. La degeneración sexual corre paralela con el desarrollo de enfermedades orgánicas, alterando el sistema nervioso cerebro-espinal, el simpático, el parasimpático y las glándulas de secreción interna. Como función afectiva espiritual, Sigmund Freud afirma que el sexo es el producto de la unión de un hombre y una mujer que se aman y que se complementan. En virtud de esto, Freud le llama a la masturbación el vicio solitario, ya que la otra persona no existe sino en la imaginación. El masturbador se imagina a una mujer. Si es hombre y si es mujer, pues se imaginará a un hombre y se masturba en nombre de ella o en nombre de él. El agotamiento se multiplica porque es sexual y es cerebral. El agotamiento no es nada más sexual, sí, es sexual y es cerebral. ¿Por qué? Porque hay un eje íntimamente relacionado entre el cerebro y el sexo. El que agota el sexo, agota su cerebro. Por lo tanto, las facultades intelectuales. Lo primero que merma, y eso lo sabrán muy bien los que se masturban, es la memoria, la inteligencia. La persona se va volviendo torpe, se va volviendo lenta, se va volviendo estúpida. Discúlpenme la palabra, pero hay que hablar con la verdad. Esa imagen de la mujer queda impregnada en el subconsciente y se revive en el proceso inconsciente del sueño. O sea, se crea con esa imagen femenina erótica de desnudez, lujuriosa, se crea una efigie mental, lo que conocemos en la gnosis como una efigie mental. Y se va a revivir las escenas eróticas en el sueño, originando las famosas poluciones nocturnas o sueños húmedos. O sea, cuanto más se masturbe el joven, más sufrirá de poluciones. El que no lo quiera creer, ese es su libre albedrío. Pero los hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si ustedes se masturban y siguen masturbándose, entonces hablaremos cuando tengan 35 o 40 años. Hablaremos. Y verán que lo que estamos enseñando en este video no es ninguna falacia, es una verdad más grande que el mundo. La masturbación, como vicio solitario, estimula la fantasía erótica que origina con el tiempo rechazo a la mujer y viceversa. La mujer siente un rechazo al varón. O sea, mientras más se masturbe un hombre, más rechazo va a sentir hacia la mujer. Al punto de que va a decir y va a pensar, ¿yo para qué necesito una mujer? Ay, con lo bien que estoy solo. Y la mujer va a decir, ¿yo para qué necesito un hombre? No, con lo bien que estoy sola. Yo arreglo mis problemas sola. Yo soluciono mis problemas sola. ¿Yo para qué quiero un hombre que a lo mejor me vaya a maltratar? O con el que yo no tenga una verdadera afinidad, o del que yo no esté profundamente enamorada. Yo no necesito un hombre. Y el hombre dice lo mismo, ¿yo para qué quiero una mujer? Luego con los años se vuelven bien neurasténicas, se vuelven bien histéricas. Ese es el pensamiento del masturbador. Ese rechazo es normal en una persona que se masturba, sea hombre o mujer. Agotamiento cerebral e impotencia sexual. Eso es a lo que conduce la masturbación, al rechazo al sexo opuesto, el agotamiento cerebral
al punto de que se le esfuma a uno la inteligencia, la memoria. Yo estoy en contacto con mucha gente que se masturba. Me dejan sus comentarios en la sección de comentarios o bien me mandan cartas, correos electrónicos. Y me comentan muchos de ellos eso, lo que estoy diciendo. Es que yo antes de masturbarme, yo era un magnífico estudiante o una magnífica estudiante. Pertenecía al cuadro de honor de mi escuela. Tenía unas calificaciones altísimas, impecables. Tenía una memoria de elefante. Destacaba como estudiante. Y ahora, después de 5 años de masturbarme, después de 10 años de masturbarme, soy un burro. Así me dicen muchos. Yo estoy en contacto con mucha gente que se masturba, los aconsejo, los oriento. Todos coinciden en lo mismo. Yo era tan listo antes, yo tenía una memoria enorme y ahora yo soy un burro, ahora yo no entiendo nada. Ahora ya no me gusta estudiar, ya no puedo estudiar, no tengo voluntad, no tengo continuidad de propósitos, no tengo la voluntad para tener una disciplina. Me he vuelto perezoso, me he vuelto una persona como un trapo, casi sin voluntad. Esta es la historia de todos. No es la historia de uno, es la historia de todos. Por eso estamos dando la voz de alerta. Afirma Samael Aún Weor en el capítulo Sexualidad Normal de su libro El Matrimonio Perfecto. El Matrimonio Perfecto es un libro que pueden encontrar en internet o bien lo pueden conseguir en las librerías. Es del maestro Samael Aún Weor, por si gustan buscarlo y leerlo. Se los recomiendo, de todas. Dice así: la fantasía sexual o erótica produce impotencia de tipo psicosexual. Esta clase de enfermos tienen erecciones normales, son hombres aparentemente normales, pero en el instante en que van a efectuar la conexión del miembro viril y la vulva, la erección cede, cayendo el falo, quedando en el más horrible estado de desesperación. Ellos han vivido en la fantasía sexual que nada tiene que ver con la realidad. Entonces se confunden y no son capaces de responder a la realidad como es debido. Claro, porque ellos han vivido en la fantasía sexual, en la fantasía erótica, y la realidad no coincide con la fantasía. Por lo general, las fantasías sexuales son geniales, son wow. O sea, con la mujer más hermosa, la mujer con el hombre más atlético, y no coincide con la realidad. A lo mejor pues nuestra pareja pues no es tan hermosa, es un poco gordita, o nuestro hombre pues es barrigón, no es un atleta. O sea, no coincide. Lo que uno se monta en la mente, o mejor dicho, lo que el ego, esos agregados psicológicos de lujuria, te proyectan en la pantalla de tu mente, y no coincide con la realidad. La realidad es otra. Entonces, claro, ¿qué le pasa al falo en el caso del varón? O sea, al miembro viril masculino. Pues que cede, se cae. No puede, un masturbador no puede mantener una erección fácilmente. Por lo general, sufren de eyaculación precoz y de disfunción eréctil con los años. La impotencia psicosexual es la tragedia más espantosa que puede afligir a los hombres y a las mujeres fanáticas o a las gentes de tipo puramente razonativo. Aquellos que se ocupan en conversaciones de tipo lujurioso, aquellos que leen revistas pornográficas, aquellos que asisten a salones de cines donde exhiben películas eróticas pasionales, gastan enormes reservas de energía sexual. ¿Y saben lo que es peor? Que ni siquiera lo saben. Ni siquiera lo saben. Esas pobres gentes utilizan el material más fino y delicado, la energía más fina, la más poderosa que existe en el organismo es la energía sexual. Es tan poderosa que puede traer otro ser humano a la existencia. O sea, los invito a la reflexión. Gastando este material, esta energía sexual que es divina y que tiene
tiene el poder de crear otro ser humano, gastándola miserablemente en la satisfacción de sus brutales pasiones mentales, provocadas por los egos o agregados psicológicos de la lujuria, que viven en los diferentes espacios o recovecos de nuestra mente. Por lo tanto, estamos hablando de que si queremos dejar de masturbarnos, lo primero que tenemos que hacer es un trabajo psicológico muy serio y muy profundo sobre nuestros agregados psicológicos de la lujuria, porque si no los atacamos, ellos nos van a acabar vivos. Ellos lo que quieren es nuestra energía sexual. Ellos se alimentan energéticamente, atómicamente de la energía sexual, y van a hacer hasta lo imposible a poner las tentaciones más inimaginables en la pantalla de nuestra mente para hacernos caer. Y por lo general lo logran, porque nosotros estamos en desventaja. Nosotros como conciencia, esencia o alma nada más somos un 3%. Y ellos, esos agregados psicológicos, o como los llaman en las religiones, los diferentes demonios que habitan en nuestra psiquis, son un 97%. Por lo tanto, tienen más fuerza. Entonces, la lucha es encarnecida. Es la lucha entre la luz y las tinieblas. El que no quiera entrar en esta guerra ya está muerto antes de que se haya subido al caballo. Es una lucha realmente encarnecida. No es fácil dejar de masturbarse, porque hay fuerzas internas que no quieren que nosotros dejemos de masturbarnos. ¿Saben cuántos agregados psicológicos aproximadamente hay en total en cada ser humano? Son 10.000. 10.000, no me estoy equivocando. 10.000 agregados psicológicos, y contra eso hay que luchar. No todos los 10.000 son agregados de la lujuria. La temperatura exterior del cuerpo humano es de 37 grados, pero la interior es de 38 grados. Al masturbarse, esta temperatura aumenta. Cuando la persona eyacula, esta temperatura cae. Estos choques electromagnéticos y térmicos obviamente no son saludables, no son una fuente ni de juventud ni de salud para nuestro cuerpo. Cuando el joven termina de masturbarse, se produce un movimiento peristáltico de absorción, y por efecto del vacío, la vesícula seminal trata de llenarse, y podría hacerlo con los espermatozoides de los testículos, pero no sucede así, porque estos acaban de ser expulsados, estos espermatozoides acaban de ser expulsados, y a la vesícula seminal no le da tiempo de recoger los testículos que apenas están fabricando o formando la fábrica de los testículos o las glándulas intersticiales. Por lo tanto, es más fácil succionar aire que líquido, y a través del miembro viril absorbe aire húmedo que pasa a la vesícula seminal, y de la vesícula seminal pasa al sistema linfático. En la vesícula seminal hay vasitos linfáticos, pasa al sistema linfático, y del sistema linfático se va a la sangre, y de la sangre llega al cerebro, produciendo un choque térmico y espacios fríos entre las neuronas, que va afectando la normalidad cerebral, física y nerviosa. O sea, los espacios entre neuronas, que se llaman sinapsis, los va rompiendo literalmente. La masturbación quema células cerebrales, es decir, neuronas, y la ciencia sabe perfectamente que estas células, neuronas, son irreparables, son las únicas células del organismo que ya no se pueden regenerar. Cuando se pierden, se pierden. En relación con este aire frío que absorbe el masturbador a través del movimiento peristáltico después de la eyaculación, todo varón sabe que hay un movimiento peristáltico, igual en la mujer hay un movimiento peristáltico. Ese aire frío que absorbe el masturbador a través del movimiento peristáltico
Samael Aun-Weor, que es un filósofo, antropólogo, esoterista, sexólogo y psicólogo contemporáneo, en el capítulo Sexología de su libro Didáctica del Autoconocimiento afirma, atención, en cuanto a los masturbadores, bien saben ustedes lo que es el vicio de la masturbación. Cuando alguien se masturba, está cometiendo un crimen contra natura. Ustedes dirán, ¡ay, qué exagerado! Pero si es natural, ajá, eso es lo que nos hacen creer los psicólogos, psiquiatras, sexólogos, hasta los curas. Eso es lo que nos hacen creer. Después de que ya ha eyaculado la entidad del semen, queda cierto movimiento peristáltico en el falo, o sea, en el miembro viril. Esto lo sabe cualquier hombre. Durante la masturbación, lo único que recoge el falo o el pene con el movimiento peristáltico es aire frío que termina subiendo al cerebro. Ya hemos explicado cómo, a través del sistema linfático, de esos vasitos linfáticos que están en la vesícula seminal. La vesícula seminal se vacía y con el movimiento peristáltico recoge aire y este aire pasa a la sangre y de la sangre al cerebro. Es por eso que la persona se va volviendo cada vez más descerebrada, más desmemoriada y más estúpida. No estamos insultando, estamos hablando las cosas como es. Porque tan malo es hablar cuando uno debe callar, como callar cuando uno debe hablar. Y ahora uno debe hablar y debe hablar con la verdad. El que lo crea, magnífico. Y el que no lo crea, magnífico. Tiene libre albedrío de creer o no creer. Pero los hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si a los 35 40 años ustedes se quedan impotentes, tienen disfunción eréctil, eyaculación precoz o problemas de impotencia, se van a acordar de estas palabras y se van a acordar de esta lección que están hoy recibiendo. Ese aire frío se va al cerebro, así se agotan muchas facultades cerebrales. ¿Cuánta gente que era tan inteligente, casi rayaban en la genialidad y después de pasar por el vicio de la masturbación 5 o 10 años, se han vuelto bien brutos, no sirven para nada? Gente instintiva, elemental, embrutecida en un 100%, qué triste. Qué triste, y porque nadie les explicó. Al contrario, tú te metes en internet y ¿qué es lo que encuentras? ¿Qué es lo que dicen? Oh, que la masturbación es natural. No, como que un crimen contra la naturaleza. No, es natural, es buena. Te hace sentir vigoroso, sí, momentáneamente, pero luego, ¡pum!, llega el bajón. La serotonina, esa momentánea, se convierte en oxitocina y se convierte en un gran bajón de energía, en una gran desvitalización, muchas ganas de dormir y mucho cansancio. Díganme si estoy mintiendo, por favor, díganme en los comentarios, díganme en los comentarios si estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad. Los que tienen la experiencia de la masturbación, por favor, debajo de los comentarios dejen sus comentarios y yo con mucho gusto se los respondo. Innumerables sujetos han ido al manicomio por el abominable vicio de la masturbación. Un cerebro lleno de aire es un cerebro estúpido en un 100%. Así que condenamos ese vicio en un 100%, nos dice Samael Aun-Weor, un gran sexólogo. Les invito a todos, y me autoinvito, a estudiarlo profundamente, vale la pena. Eso sí que vale la pena estudiarlo, tomarse tiempo para aprender y no estar viendo pornografía para después ir a masturbarse o a más perturbarse física y anímicamente, porque eso es la masturbación. Etimológicamente hablando, masturbación, más perturbación mental y física. Y díganme si no es cierto. Díganme si no es cierto. El espermatozoide contiene ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico, portador de la clave genética de la herencia, y determina el aspecto sexual. ARN, que es ácido ribonucleico. El espermatozoide contiene enzimas.
vitaminas, cantidad de minerales, proteínas, glucósidos, lecitina, calcio, fósforo, sales biológicas, prostaglandinas, aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay energía en el organismo más rica y más nutritiva que la energía sexual. Y nosotros la tiramos, la botamos, la eyaculamos por un placer momentáneo, lujurioso, que dura segundos, que se llama disque orgasmo fisiológico, que es lo máximo, dicen algunos. Es que es lo máximo, es la máxima sensación. Es como un ataque epiléptico que dura 10, si acaso 30 segundos a lo mucho, y te deja en un estado de... ¿cómo me llamo? Ay, es que no me acuerdo ni cómo me llamo. Así. ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? O sea, te deja en un estado estúpido. Y no estoy insultando, es la mera realidad de los hechos. Entonces, cuidemos el enseminis, cuidemos esa energía tan especial, que es la más especial, la más rica, la que concentra toda la síntesis de lo que respiramos, comemos, bebemos y de las impresiones que recibimos. Es la síntesis de lo mejor, es la energía que está en una octava más elevada. Cuidemos esa energía. Hay sistemas para no tener que tirarla, para poder transmutarla, para poder volver esa masa en energía, como decía Albert Einstein. La masa es susceptible de volverse en energía y la energía es susceptible de volverse en masa. Volvamos la masa del esperma en energía, volatilicémosla, transmutémosla. Hay sistemas especiales. Les invito a que escuchen mi video titulado La transmutación de la energía sexual Gnosis. Así, la transmutación de la energía sexual Gnosis, en este mismo canal de YouTube, para que ustedes vean la importancia de la energía sexual. No nada más de retenerla, la abstención no es correcto, es transmutarla. Te explica por qué hay que transmutarla. Hay que transmutar la masa en energía, la masa sexual, el esperma en energía, volatilizarla. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo? ¿Cuáles son los resultados? Ahí está bien explicado. Les invito a que lo escuchen y a que tomen nota, porque es una lección muy comprimida, está muy condensada, o sea, tiene demasiada información. Tomen nota, estudien, y si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios, o bien mándenmela a mi correo electrónico. Correo electrónico lo voy a dejar aquí abajo. Como ustedes prefieran, porque pues a veces da un poco de vergüenza o de pena, ¿verdad?, exponer públicamente nuestros casos. Cada espermatozoide contiene un 20% de líquido cefalorraquídeo. Por eso decimos que el esperma está íntimamente ligado con el cerebro y con el sistema nervioso central. Donde pierdas la energía sexual, debilitas tu cerebro. Y por lo tanto, el cerebro ya pierde sus capacidades de memoria, de retención, de análisis, todas sus capacidades. De por sí sabemos que el cerebro no funciona en un 100%. La ciencia ya lo ha investigado, que nada más trabaja en un 10%. Imagínense si nos masturbamos, ¿qué pasará con ese 10%? Pues que se reducirá a un 9, 8%. Hay gente que le funciona el cerebro nada más en un 1%. Prácticamente actúan de forma instintiva. Peor que los animales, porque por los animales son animales, pero nosotros se supone que somos seres humanos. Somos según teóricamente los reyes de la naturaleza, pero a veces somos peores que los animales. Somos peores y tiene mucho que ver, no quiero profundizar ahora en eso, con la pérdida de la energía sexual. Cuando uno pierde la energía sexual, eso te embrutece. No nada más te embrutece físicamente, te embrutece psicológicamente. Y lo que es peor, te embrutece espiritualmente. Te aparta de tu fuente originaria, primitiva, la fuente donde todos provenimos, esa fuente divina, esa mónada, esa chispa virginal divina donde todos provenimos, nos separa. Por eso, más se masturba la persona, más se embrutece, más se masturba la persona, más atea se vuelve. Es una realidad, es una realidad. Yo les dejo libre albedrío, si quieren creer, crean, si no quieren creer, no crean. Es un libre albedrío.
y yo no se los voy a violar, ni se los voy a robar. Pero lo que estoy diciendo es una verdad, y muchas personas ya lo han corroborado, o lo hemos corroborado de que es una verdad. Lo hemos corroborado en nuestro propio organismo y en nuestra propia vida. Al masturbarse, el joven extrae esos componentes del organismo, esos nutrientes, que ya hemos dicho, vitaminas, minerales, enzimas, prostaglandinas, sales biológicas, fósforo, que es tan necesario para la nutrición del cerebro, calcio, etc. Calcio para los huesos. El masturbador vuelve su esqueleto débil, lo vuelve débil, osteoporótico. ¿Por qué? Porque pues el esperma contiene calcio. Si lo que estás haciendo es extraer el calcio, si no lo reciclas en el organismo, si no lo reabsorbes a través del sistema linfático que está ubicado en la vesícula seminal, pues vas a debilitar tus huesos y tus dientes. Entonces, el joven o el que se masturbe, porque algunos se masturban y no son tan jóvenes, extrae estos componentes del cuerpo, lo que no le permite un normal desarrollo, porque esta misma energía es la que lo va a ayudar a desarrollarse correctamente, crear un esqueleto fuerte, una dentadura fuerte, una vista aguda, un buen cabello, una buena piel, unos órganos con una buena potencia, una buena vitalidad, una buena energía. Cuando el masturbador agota el calcio del organismo, se ocasionan dolores en los huesos y cansancio en las piernas. Los huesos fuertes indican virilidad, igual que los dientes fuertes indican virilidad. Y en el caso de la mujer indican feminidad. Bien sabemos que en la médula ósea se forman, ¿qué cosa? Los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, etc. El joven masturbador no permite una buena formación de su médula ósea y eso le trae consecuencias para toda su vida. Uno se masturba, no se puede formar la médula ósea de forma correcta, eso te trae consecuencias, porque la médula ósea es la fábrica de células tan importantes como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, las plaquetas, etc. Al agotarse el fósforo por la masturbación, estamos masturbándonos, a veces todos los días, hay gente que se masturba incluso varias veces al día. ¿Qué pasa? Pues que no hay fósforo. ¿Por qué? Pues porque lo hemos botado, lo hemos expulsado del cuerpo con el orgasmo fisiológico, con la eyaculación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el cerebro se empobrece, el sistema nervioso central se debilita, se generan problemas nerviosos, hay gente que incluso se pone a temblar, hay gente que tiembla de los nervios porque el sistema nervioso se altera, porque pues estamos quitando sus nutrientes. El nutriente principal del cerebro y del sistema nervioso es el fósforo y la lecitina, entonces los estamos arrojando. ¿Cómo vamos a alimentar el cerebro? ¿Cómo vamos a alimentar la médula ósea? ¿Cómo vamos a alimentar el sistema nervioso central, el simpático y el parasimpático? Pues no hay nutrientes, por más bien que nos alimentemos. El mejor alimento que podemos hacer es reciclar, volatilizar, meter hacia adentro y hacia arriba la energía sexual, como explico en el video que les acabo de mencionar, titulado La transmutación de la energía sexual gnosis. Escuchen el video, préstenle atención. Esta información que está llegando hoy en día a nosotros es una información de alto calibre. No es cualquier cosa superficial, es muy profunda. Y si la ponemos en práctica, vamos a empezar a ver luego los resultados. En cuestión de semanas se empieza a sentir la vitalidad que da el no masturbarse, una vitalidad, una fuerza. O sea, se le regresa a uno la salud. Si tenía uno malestares, padecimientos, dolor de piernas, dolor de huesos, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, jaquecas, todo eso se va. No quiero que me crean, quiero que lo hagan para que corroboren en el terreno de los hechos que lo que les estoy diciendo. Yo lo que les estoy diciendo es verdad, es la pura verdad. Doy mi testimonio y el testimonio de muchas gentes que son transmutadores, han dejado el vicio de la masturbación o de la masturbación y se han convertido en transmutadores. Funciona, esto funciona.
Bueno, entonces, veamos también la importancia, no nada más del calcio, el fósforo. No lo tiremos, guardémoslo, ahorrémoslo y reciclémoslo, regresémoslo al torrente sanguíneo a través de los vasitos linfáticos que están en las vesículas seminales, tanto de hombre como de mujeres, para que no tengamos problemas nerviosos. Luego, por eso el que se masturba anda siempre todo nervioso, neurasténico, irritable, iracundo. Se vuelve antisocial porque ya no le agrada a la gente, porque la gente le produce fobia, miedo, nervios. La gente le produce mucho malestar, mucha irritabilidad. Pero es por esto, es porque el sistema nervioso está alterado, está desnutrido. Entonces, ¿qué caso tiene que comamos bien, que comamos perfectamente, que vayamos al gimnasio, que cuidemos nuestro cuerpo, si estamos derrochando, dilapidando, tirando nuestra energía sexual? No tiene caso, es como echar lingotes de oro a un saco que está roto. Estamos dejando los lingotes de oro, los diamantes, lo más caro, lo más precioso en el camino. No hagamos eso. Hay gente que va al gimnasio, hay gente que come perfectamente, se cuidan pero al milímetro, pero tiran su energía sexual. Entonces, más les valiera ahorrar la energía sexual y transmutarla debidamente como enseñamos en la gnosis y no estar cuidando tanto el cuerpo sin sentido. Porque la principal panacea de la salud está en la conservación del esperma, que es sagrado y es la eterna fuente de la juventud, y en la transmutación o reciclación de esta energía en la sangre. Cuando esa energía entra, cuando el esperma ya transformado en energía entra en la sangre, pone a trabajar a las glándulas de secreción interna, las pone a trabajar a su máxima capacidad. Por eso es que la persona se vuelve más inteligente, porque la glándula pituitaria que está aquí empieza a trabajar, empieza a segregar hormonas, la melatonina. La glándula pituitaria que está aquí empieza a trabajar. La persona incluso se vuelve visionaria. Todas las glándulas empiezan a trabajar. La persona siente un torrente de vitalidad y un torrente de energía que no lo siente el masturbador. El doctor Spitake, notable anatómico americano, especialista en psiquiatría y quien fuera presidente de la Sociedad Neurológica de Nueva York, en el libro Energía Creadora atribuye varios tipos de locura al abuso sexual y a la masturbación. Los manicomios están llenos de masturbadores, ya que el cerebro está compuesto mayormente de lecitina. Al perderla en el descargue seminal, el organismo tiene que acudir a los tejidos y a los nervios del cerebro. Pues si el organismo la pierde, la necesita. Pues ¿de dónde la va a agarrar? Pues de los tejidos, de los nervios del cerebro y del sistema nervioso. Por lo tanto, los deja desnutridos, los deja débiles porque los deja desnutridos. Tiene que agarrar la lecitina de algún lado. Igual si tiramos el fósforo, tiene que sacar el fósforo de algún lado. Si tiramos el calcio, tiene que sacar el calcio de algún lado. Cuando el joven se masturba, no le interesa el tiempo y pierde la energía sexual muy rápido. Esto va generando a nivel psicológico la eyaculación precoz. Más se masturba el joven o la joven y más problemas tiene de eyaculación precoz. O sea, como se dice vulgarmente, que termina antes. Además, la masturbación produce dilatación de los esfínteres, aumentando aún más la eyaculación precoz. O sea, los esfínteres se dilatan, ya no aguantan, ya no retienen, los músculos esfínteres me refiero, ya no retienen bien el esperma. En cada eyaculación, el varón pierde de 300 a 400 millones de espermatozoides, con su gran capacidad de energía. Ya hemos dicho que un espermatozoide contiene un 20% de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, el que está aquí en el cerebro y en la médula espinal. ¿Qué no lograría el ser humano si conociera el misterio de la piedra filosofal, como se decía en la Edad Media, la piedra filosofal, o sea, los misterios sexuales, y aprendiera a liberar la energía del esperma dentro de su propio organismo? Pues el hombre se
se volvían un Einstein, se volvían un genio. De hecho, vale la pena comentar en este punto que los grandes filósofos y los grandes científicos, los grandes pensadores, los grandes inventores que en el mundo han sido hombres y mujeres de poca vida sexual. O sea, en otras, no estamos diciendo que no haya que tener sexo, no. Estamos diciendo la forma en que se tiene sexo. Han sido hombres de poca vida sexual en el sentido de que no han tirado su energía, casi no la han tirado. Por eso han podido ocupar esa energía para pensar, para inventar, para crear, para generar ideas, para generar creaciones. El resultado, entonces, si no tiráramos esta energía, a la larga sería el superhombre. La próstata es una glándula situada exactamente en el cuello de la vejiga. Segrega un líquido blanquecino, viscoso, y ese líquido sirve de vehículo a los espermatozoides. Por eso el esperma es blanco. Ese líquido blanquecino lo segrega la glándula prostática. Esta glándula normalmente completa su desarrollo a los 21 años. Y ya la gran mayoría de los jóvenes empiezan a masturbarse cuando son púberes, ni siquiera tienen 21 años. Hay jóvenes que empiezan a masturbarse a los 12, 13, 14 años. Yo lo sé porque estoy en contacto con personas que tienen este problema y me piden información, me piden guía, me piden consejos. Esta glándula normalmente completa su desarrollo a los 21 años. Tomen nota. El joven cuando se masturba antes de completar su desarrollo a los 21 años, atrofia la glándula prostática, originando después de los 40 años la famosa prostatitis, o sea, el abuso sexual en general, y la masturbación, o sea, la eyaculación, el orgasmo fisiológico, conlleva la prostatitis y a la larga la prostatosis, que es un paso más avanzado de la prostatitis. La prostatitis es una inflamación de la próstata y la prostatosis es una degeneración de la próstata, o sea, va más allá. Entonces el varón empieza a tener problemas para orinar, le puede dar incluso cáncer a la próstata se le agranda, no le impide orinar correctamente. Y aparte algunos hombres tienen que terminar usando la sonda para poder orinar. Eso ya en casos más graves, ¿verdad? Posteriormente lo tienen que operar de la próstata, típico, hombres de 60, 65, 70 años que los tienen que operar de la próstata y se preguntan, ay, ¿y por qué será que a todos los hombres les da prostatitis o les da prostatosis? Pues por el abuso sexual, por lo que estamos comentando, por la constante, durante años, constante eyaculación de la entidad del semen. Lo operan, le estirpan la glándula prostática, se quedan sin próstata. ¿Y en qué resulta esa operación? Pues en la impotencia sexual. Se vuelven impotentes. Otro punto importante, fíjense, los hijos de un masturbador nunca son de buena calidad. Nunca son de buena calidad. Una persona que se masturba, luego quiere tener un hijo, quiere procrear, quiere continuar la especie. Los hijos no van a ser muy brillantes. Tienen problemas porque son esos niños, o esas niñas tienen problemas porque son el producto de una semilla ya muy gastada. Está comprobado científicamente que la persona que se masturba mucho, la semilla sexual, los espermatozoides se empiezan a degenerar. Aparte de que se reduce la cantidad, a veces hay gente se ha hecho estudios científicos que ya no eyacula 300, 400 millones. Hay gente que si eyacula 50 millones o menos, ya es mucho, ya es ganancia. Pero es que algunos espermatozoides tienen doble cabeza, otros tienen doble cola, o sea, son espermatozoides, células sexuales anormales. ¿Qué resultado puede provenir de eso? A la hora de procrear, de tener un hijo, pues son criaturas, así no son anormales, por lo menos no van a ser muy brillantes, no van a ser gentes que destaquen en la sociedad. Es matemático lo que les digo, no me lo estoy sacando de la manga, es matemático.
Y se puede comprobar. Una persona más dilapida su energía sexual, su semilla va a ser más pobre, por lo tanto su descendencia va a ser una descendencia gastada, porque de una semilla gastada no puede salir más que una descendencia gastada, débil y fracasada. La melatonina es la hormona de la eterna juventud y directora y gobernadora absoluta del proceso del envejecimiento. Se produce la melatonina abundantemente en la juventud y la produce la glándula pineal, la hipófisis, y decrece su fabricación de esta hormona melatonina a partir de los 25 años. O sea, a partir de los 25 años empieza a decrecer, por lo tanto, la energía empieza a mermar. Pero si no tiramos la energía, no la dilapidamos, sino que la transmutamos, la reciclamos, la reabsorbemos en la sangre, en el torrente sanguíneo, a los 25 años no decrece. Tenemos la misma inteligencia, tenemos el mismo genius lucis, la misma vitalidad, la misma fuerza que en nuestra juventud. El joven masturbador agota la melatonina, por lo tanto atrofia la glándula que la produce, que es la pineal. Por lo tanto, ese joven disminuye su campo magnético, electromagnético. ¿Qué significa? Pues que ya no tiene tantas ideas, que no tiene atracción de la gente, o sea que no es un imán, su persona no es un imán, porque la glándula pineal no tiene fuerza. Muchas de las ideas son pobres, no tienen fuerza, no tiene continuidad de propósitos, no tiene voluntad, no tiene disciplina, porque la glándula pineal no está produciendo la misma cantidad de melatonina. Las hormonas que produce la glándula pineal, que son las hormonas del genius lucis, de la genialidad, de la creatividad. Hay que cuidar mucho entonces nuestra energía sexual. Si cuidamos nuestra energía sexual, cuidamos toda nuestra salud, cuidamos nuestro sistema óseo, cuidamos nuestros órganos, cuidamos nuestra mente y lo que es más importante, cuidamos nuestra alma y nuestra vida espiritual. Masturbarse, mientras más uno se masturbe, más llega antes el envejecimiento. El proceso del envejecimiento llega más rápido. Si han observado cuando una persona, o verdad, nosotros mismos, si nos hemos masturbado mucho, ¿qué pasa? Unas ojeras. Parecemos viejos. Aunque seamos jóvenes de 20 años, ya parecemos viejos, acabados. Vamos por la vida arrastrando los pies. Nos pesa hasta el alma. Es así. La masturbación también se da en las mujeres. Y ahorita con el internet y la pornografía más. Y es algo muy cruel, muy doloroso. Porque la mujer es la columna fundamental del hogar. Entonces, si la mujer está débil, está degenerada, todo el hogar va a estar mal. Ella es la que sostiene el hogar. Un hombre se va del hogar y el hogar no se pierde. El hogar se sostiene. Pero si una mujer se va del hogar, si una mujer no sabe llevar bien el hogar se va a pique. De lástima, ¿verdad? Que las mujeres cada vez estén dando más también este vicio, no solamente los varones. Ese es el propósito realmente de algunas fuerzas siniestras, es degenerar a la especie humana, volvernos como borregos. Y ellos saben perfectamente que la fuerza y el poder de un ser humano está en el sexo. Le quitas el sexo, lo enseñas a masturbarse, lo enseñas a ver pornografía, lo enseñas a adulterar, lo enseñas al abuso sexual y lo vuelves como un borrego, lo vuelves manso, débil, temeroso, como una oveja que sigue a las demás ovejas. Dentro del paralelo del sexo femenino, las consecuencias son similares. Afecta igualmente
que como en el varón, el desarrollo del cerebro, los nervios, afecta, o sea, el sistema nervioso, los nervios, le da frialdad sexual, o sea, al hombre lo vuelve a la larga, a partir de los 35 o 40 años, impotente, y a la mujer la vuelve frígida. O sea, no siente nada ya. Y es más, no nada más no siente nada, sino que siente un rechazo hacia el varón, asco, hacia los hombres. Hay mujeres que incluso sienten tanto asco y tanto rechazo que se vuelven lesbianas. Esto es una realidad. Agotamiento físico, pérdida de la memoria, pérdida de la vitalidad, pérdida del magnetismo, y todas las mujeres que se masturban mucho terminan neurasténicas, irritables, histéricas. Se enojan por cualquier cosa, se molestan por cualquier cosa, gritan por cualquier cosa se alteran, porque si el sistema nervioso está alterado, obviamente toda su psicología y toda su mente va a estar alterada. Las mayores consecuencias las sufren en la parte sexual y en el comportamiento psicosexual. La mujer, al igual que el varón, se vuelve tímida, se vuelve antisocial, se vuelve una mujer depresiva. Cae con mucha facilidad en la tristeza, pero al igual que cae en la tristeza, de repente, unos arranques de ira que dices, bueno, pero que es bipolar. Sí, la mujer, al igual que el varón, se vuelve bipolar, muy bipolar. Va de la tristeza a la ira en milésimas de segundos. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, porque el sistema nervioso, con la masturbación y con la expulsión de esa energía tan sutil y tan fina y tan poderosa que es el esperma, se debilita. Cerebro, sistema nervioso y todo el cuerpo. La mente y nuestra vida espiritual se empobrece. La gente con más se masturba y más atea se vuelve. Por eso a algunos intereses ocultos les interesa eso, que haya ateísmo, para que las masas sean más manipulables. Vuelvo y repito, disminuyen las posibilidades sexuales y progresivamente la masturbación en la mujer conlleva el rechazo al varón. Los hombres me dan asco. Algunas mujeres, es que los hombres me dan asco. Yo prefiero a las mujeres, se vuelven lesbianas. También le sucede a los hombres. El hombre termina rechazando a la mujer, le termina dando asco a la mujer, el eterno femenino. Y hay muchas posibilidades de que se vuelvan homosexuales. La joven que no se masturba, ahora vamos a hablar de la que no se masturba, conserva su vitalidad, su belleza, su brillo en los ojos, tiene un poderoso campo magnético atrayente, es como un imán, tiene un buen timbre de voz, etc. O sea, es como un imán, irradia fuerza, irradia energía, buena energía, y atrae hacia su vida buenas circunstancias. Porque los valores negativos atraen dolor y los valores positivos atraen felicidad y éxito. La mujer debe evitar, al igual que el hombre, la pornografía, las charlas vulgares, y debe seleccionar sanamente sus amistades. La masturbación genera impotencia sexual y envejecimiento prematuro. Es conocido el caso de muchos varones impotentes antes de los 40 años. En su libro Educación Fundamental, en el capítulo La adolescencia del maestro Samael Aun Weor, afirma: hay silencios delictuosos y también existen palabras infames. Callar sobre el problema sexual es un delito. Hablar equivocadamente sobre el problema sexual constituye también otro delito. El vicio de la masturbación arruina totalmente la potencia cerebral. Es necesario saber que existe una íntima relación entre el semen y el cerebro. Esto ya lo hemos comentado, pero lo reiteramos. Es necesario cerebrizar el semen y es necesario seminizar el cerebro. O sea, subir la energía sexual hasta el cerebro. Entonces el cerebro se seminiza y el esperma se cerebriza, así se dice. El cerebro se seminiza transmutando la energía sexual, subliminizándola, convirtiéndola en potencia cerebral. En esta forma queda el semen cerebrizado y el cerebro seminizado. La ciencia gnóstica, la gnosis, que es lo que nosotros proponemos y estudiamos, estudia a fondo la ciencia de la endocrinología y enseña métodos y sistemas para transmutar
las energías sexuales. ¿Cuántos rostros hubieran podido ser bellos y se marchitan? ¿Cuántos cerebros se degeneran? Todo por falta de un grito de alerta en el momento oportuno. El vicio de la masturbación, tanto en jóvenes como en señoritas, se ha vuelto más común que lavarse las manos. Los manicomios están llenos de hombres y mujeres que arruinaron su cerebro con el asqueante vicio de la masturbación. El destino de los masturbadores es el manicomio. Ustedes a lo mejor pensarán, ay, pero qué exagerada es la gnosis y qué exagerada eres tú. No, sí, el destino de la gente que se masturba mucho es el manicomio. Porque no nada más el cerebro se arruina y se debilita, sino que el cuerpo mental se desequilibra, se degenera. No nada más tenemos el cuerpo físico, tenemos otros cuerpos, entre ellos el cuerpo de la mente o cuerpo mental. Y este se degenera y se desequilibra, la persona puede terminar perfectamente loco. Si ustedes investigan un poquito más lo que es la cuestión de los manicomios o de los psiquiátricos, se van a dar cuenta que las personas que están en ellos tienen todas, por lo general, actitudes sexuales muy bajas. Bueno, entonces me despido de ustedes por ahora. Hasta aquí la lección. Espero que les haya gustado. Los invito de nuevo a que vean mi video que está en este mismo canal de YouTube, la transmutación de la energía sexual gnosis, para que tengan más información sobre la importancia de la energía sexual, sobre su conservación y sobre su transmutación. Porque aquí no nada más estamos proponiendo, es que ya hay que dejar de masturbarse. No, vamos más allá. No nada más hay que dejar de masturbarse, hay que enseñar al cuerpo, disciplinar al cuerpo y a la mente al reciclaje de la energía sexual. Bueno, entonces me despido de ustedes deseando que estén muy bien, y si tienen alguna pregunta, ya saben, la pueden dejar aquí en los comentarios, o si se les hace un poquito intimidante porque es público, también me la pueden enviar a mi correo electrónico que voy a dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios. Nos vemos.